Bienvenidos amigos a la séptima edición del curso Soldadura Industrial, Introducción al Proceso SMAU. Recordamos que este curso va a ser bajo la modalidad virtual a través de la plataforma de la empresa CIS Ingeniería en la República Argentina. El contenido de este séptimo capítulo va a hablar acerca de los parámetros de la soldadura. En él vamos a abordar temas como el amperaje, la longitud de onda, velocidad de avance y técnicas de soldadura, entre otros. Para comenzar esta unidad vamos a abordar un tema importante como el diámetro del electrodo a seleccionar. El diámetro del electrodo que se escoja para realizar la soldadura depende en gran medida del espesor del material por soldar, la posición en la que se efectuará la soldadura y el tipo de unión. En general, se escogen electrodos más grandes para aplicaciones que impliquen materiales más gruesos y para soldar en la posición plana, a fin de aprovechar la mayor tasa de deposición de los mismos. Al soldar en posiciones horizontales, verticales o sobre cabeza, el metal de soldadura fundido tiende a fluir hacia afuera de la unión, debido a fuerzas que actúan o interactúan en la pileta líquida, tal cual es el caso de la fuerza de gravedad. Esta tendencia puede controlarse empleando electrodos pequeños a fin de reducir el tamaño del charco de soldadura. La manipulación del electrodo y la mayor velocidad de recorrido a lo largo de la unión también ayudará a controlar el tamaño del charco de soldadura. Cualquier cambio repentino en el tamaño de la sección o el perfil, también denominado junta de la soldadura, como sería el caso de una unión sobresoldada, crea concentraciones de esfuerzo o tensiones residuales. Vamos a abordar en esta sección la selección del diámetro apropiado del electrodo. El rango de selección de electrodos revestidos para soldadura bajo el proceso SMAU va desde diámetros de 1/6 a 5 milímetros de espesor. Para diferentes espesores de metal base se adjunta la siguiente tabla con las recomendaciones sugeridas para realizar el trabajo. Se puede ver en ella, en la primera columna, el espesor del material base a soldar. Tenemos medidas que van desde 1/16 a 3/32 de pulgada, y así sucesivamente para mayores espesores. En la segunda columna se puede ver el diámetro del electrodo sugerido en unidades métricas y la equivalencia también en unidades británicas. Retomando un poco el tema de la corriente en la soldadura, hablamos que en el proceso SMAU se puede efectuar con corrientes tanto alterna como continua, siempre que se use un electrodo adecuado. El tipo de corriente de soldadura, la polaridad y los constituyentes de la cobertura que abordamos en temas anteriores del electrodo afectan a la rapidez de fusión de todos los electrodos cubiertos para un electrodo determinado. La rapidez de fusión se relaciona directamente con la energía eléctrica suministrada. Esto quiere decir que a mayor velocidad, mayor amperaje se le aplica al electrodo para su fusión. Parte de esta energía se destina a fundir una porción del metal base y otra parte sirve para fundir el electrodo. Podemos observar que en el caso de la corriente continua, esta siempre produce un arco más estable y una transferencia de metal más uniforme que la corriente alterna en sí. Esto se debe a que la polaridad de la corriente no está cambiando todo el tiempo como sucede con la corriente alterna. La mayor parte de los electrodos cubiertos trabajan mejor con polaridad inversa. En este caso, a la polaridad inversa les recordamos que el electrodo está conectado al terminal positivo, aunque algunos son apropiados e incluso están diseñados para polaridad directa. En este caso, el electrodo está conectado al terminal negativo. La polaridad inversa logra mayor penetración, pero la directa aumenta la rapidez de fusión del electrodo. Para el caso de la corriente alterna, en el proceso SMAU, la corriente alterna ofrece dos ventajas que no tiene la corriente continua. Una de ellas es la ausencia del golpe del arco.
y la otra es el costo de la fuente de potencia. Al no haber golpe de arco, es posible usar electrodos más grandes y corrientes de soldadura más elevadas. Un transformador de corriente alterna cuesta menos que una fuente de potencia de corriente continua equivalente. En esta diapositiva vamos a hacer una descripción de los dos tipos de polaridades que se presentan para el caso de corriente continua. Tenemos la polaridad directa o positiva, en donde la pinza portoelectrodo se conecta al negativo y la pinza de masa se conecta al terminal positivo. En este caso lleva la mayor parte de la energía hacia el material base, aproximadamente un 70%. Permite soldar espesores más finos y el electrodo tiene la característica que se funde más rápido. Para esto se utilizan desplazamientos más rápidos y es ideal para el punteo. En el caso de la polaridad inversa o negativa, la pinza portaelectrodo se conecta al terminal positivo y la pinza de masa se conecta al terminal negativo. Lleva la mayor parte de la energía hacia el electrodo. En este caso, hay una mayor penetración en la soldadura. En el esquema podemos ver una descripción de los dos tipos de polaridades gráficamente. Vamos a abordar otro parámetro de la soldadura, el cual es el amperaje. Para un electrodo de cierto tamaño, los intervalos de amperaje y las tasas de deposición resultan variantes dependiendo de la clasificación del electrodo. La rapidez de deposición, como comentamos anteriormente, aumenta con el amperaje. Para un tipo y tamaño de electrodo específico, el amperaje óptimo depende de varios factores como la posición de soldadura y el tipo de unión. El amperaje debe ser suficiente para obtener una buena fusión y una penetración sin perder el control del charco de soldadura. En el caso que debamos realizar la soldadura en posición vertical o sobre cabeza, lo más probable es que los amperajes óptimos estén en la región baja del intervalo permitido. ¿Qué quiere decir esto? Que para estas dos posiciones, ya sea vertical o sobre cabeza, es conveniente utilizar amperajes bajos dentro del rango que establece el fabricante del aporte a utilizar. No conviene usar amperajes que rebasen el intervalo recomendado. Recuerden que el intervalo recomendado lo establece el fabricante, ya que el electrodo puede sobrecalentarse y causar demasiadas salpicaduras, golpe de arco, socavamiento, incluso grietas en el metal de soldadura. Se puede ver en la parte inferior de esta diapositiva una micrografía de lo que sería la deposición del electrodo cuando genera el arco eléctrico. Otro parámetro característico de la soldadura es la longitud de arco. La longitud de arco es la distancia entre la punta derretida del núcleo del electrodo y la superficie del charco de soldadura. Es importante usar un arco con la longitud apropiada para obtener una soldadura de buena calidad. Hay una regla general que establece que la longitud de arco no debe exceder el diámetro del alambre del núcleo del electrodo, aunque suele ser más corto en el caso de electrodos con cobertura gruesa, como los de hierro en polvo o de arrastre. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos hablando con un electrodo de 3.25 milímetros, lo ideal es que el arco no sobrepase esa distancia. En esta imagen podemos ver un esquema de cómo estaría representada la longitud de arco en el electrodo y la pileta líquida. Siguiendo con la longitud de arco, si este arco es demasiado corto, puede ser irregular y entrar en cortocircuito durante la transferencia del metal. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tratar de llevar el pulso al realizar la soldadura, tratando de mantener lo más parejo y estable la longitud del arco entre la punta del electrodo y la pileta líquida. Por otro lado, si el arco es demasiado largo, carece de dirección e intensidad y tenderá a dispersar el metal fundido que viaja desde el electrodo hasta la soldadura. Las salpicaduras comúnmente en este tipo de soldadura, cuando el arco es muy alto, pueden ser considerables y la eficiencia de deposición se reducirá. Además, el gas y el fundente generados por la cobertura del electrodo no serán tan eficaces para proteger el arco y el metal de soldadura. Esto puede causar
porosidad y contaminación del metal con oxígeno e hidrógeno o con ambos. El control de la longitud del arco es en gran medida cuestión de habilidad del soldador e implica conocimientos, experiencia, percepción visual y destreza manual. Hay un tip que nos ayuda a reducir las salpicaduras y las proyecciones cuando uno está realizando la soldadura, que es ajustar la inductancia de la máquina. Podemos ver en las imágenes 3 ejemplos en los cuales se puede ver un arco hecho con una longitud elevada entre el electrodo y la pileta, un arco que se soldó en forma correcta y cuando se utilizó un arco corto para realizar la soldadura. La figura de la derecha se puede ver desde una vista superior, para que ya vayan acostumbrando la vista a cómo debería ser una correcta soldadura y deposición del metal sobre la pieza. Otro de los parámetros importantes para el proceso de soldadura es la velocidad de avance o velocidad de recorrido. La velocidad de recorrido o desplazamiento es la rapidez con la que el electrodo se desplaza o avanza a lo largo de la unión. La velocidad de recorrido correcta es aquella que produce una franja de soldadura con el perfil y aspecto correcto. Son varios factores que determinan cuál debe ser la velocidad correcta. Para ello los vamos a enumerar acá y posteriormente vamos a ver 3 ejemplos en el cual se ha modificado intencionalmente la velocidad de avance en la soldadura. Dentro de los factores importantes, uno es la posición de soldadura. Tenemos también la rapidez de fusión del electrodo, el tipo de corriente de soldadura, amperaje y polaridad. Además es importante el espesor del metal, las condiciones de la superficie del metal base, el embonamiento de la unión o alineamiento, el tipo de unión y la manipulación del electrodo en sí. En la imagen superior podemos ver 3 tipos de posiciones en los cuales se realizaron con una velocidad de recorrido correcta, con una velocidad de recorrido más rápida de lo normal y con una velocidad más lenta de lo normal. Siguiendo con el tema de la velocidad de recorrido, el incremento de la velocidad de recorrido puede reducir la penetración, causar un deterioro de la superficie y producir socavamiento en los bordes de soldadura. Además, la velocidad de avance es uno de los parámetros que dificulta la eliminación de la escoria y atrapa gases dentro de la pileta líquida, lo que posteriormente genera porosidad en el metal de soldadura. Esta es una imagen clásica y característica de los manuales de la American Welding Society, en el cual se pueden ver diferentes ejemplos de efectos de amperaje, de longitud de arco y velocidad de recorrido al soldar. Noten también la penetración que genera cada cordón para sus diferentes efectos. La velocidad de recorrido también influye en el aporte de calor a la pieza y por tanto afecta la estructura metalúrgica del metal de soldadura y de la zona térmicamente afectada o SAC. Hay una regla que dice que cuanto más lenta se avanza la soldadura, mayor calor se le aplica a la pieza. Si la velocidad de recorrido es baja, se incrementa el aporte de calor y en consecuencia la anchura de la zona térmica afectada o SAC, zona afectada por el calor, y se reduce la rapidez de enfriamiento de la soldadura. Un aumento en la velocidad de recorrido reduce el tamaño de la zona afectada por el calor y eleva la rapidez de enfriamiento de la soldadura. El aumento de la tasa de enfriamiento puede elevar la resistencia mecánica y la dureza de una soldadura en un acero endurecible, a menos que se precaliente hasta un nivel tal que se evite el endurecimiento. En la figura podemos ver diferentes tipos de soldadura, en el cual a la izquierda se ve una soldadura normal, otras soldaduras en las cuales se varía la velocidad para hacerla un poco más lenta o un poco más rápido de lo normal. Vamos a hablar de un tema crítico dentro de los parámetros de la soldadura, y esto sería la regulación de la máquina en sí. Como resumen de cómo regular el equipo de soldadura, de acuerdo al tipo de electrodo y al diámetro seleccionado, podemos remarcar lo siguiente. No es lo mismo soldar materiales macizos que tuberías o cañerías. Para comenzar a soldar es conveniente empezar con espesores mayores a 3 milímetros.
Siempre comenzar por trabajos sencillos o simples, y en el caso que tengamos que soldar espesores menores a 2 milímetros, debemos cuidar en extremo el amperaje aplicado, siendo conveniente utilizar amperajes más bajos y seleccionar el diámetro del electrodo adecuado para este espesor. El tipo de costura y el proceso de soldadura que iría mejor sería el de varilla de aporte TIG o electrodo de tungsteno. En un cálculo de amperaje, por cada milímetro de diámetro del electrodo, aproximadamente se deberían regular la máquina con 30 amperes por cada milímetro del diámetro del electrodo. Un ejemplo de esto sería si utilizamos un electrodo de 3 milímetros como 25. Para regular la máquina sería conveniente empezar por los 90 amperes. Esto se produce multiplicando 3 milímetros por 30 amperes. Siempre debemos controlar el amperaje antes de soldar y fuera de la pieza o material base. Seguir las indicaciones del fabricante para los electrodos, como mencionamos en capítulos anteriores, y no es lo mismo el amperaje al tener que soldar en posición plana o bajo mano que soldar en vertical ascendente o sobre cabeza. En posición vertical y sobre cabeza debemos bajar entre un 20 o a un 50% del amperaje utilizado para soldar bajo mano. También debemos cambiar la posición del electrodo durante la soldadura en diferentes posiciones y saber cuándo y cómo mantener un arco de soldadura o balanceo lateral, controlando el paso de avance y con ritmo constante. Dentro de la técnica de soldadura, el primer paso para soldar por arco de metal protegido es reunir el equipo, los materiales y las herramientas apropiadas para el trabajo. A continuación hay que determinar el tipo de corriente y la polaridad que vamos a requerir y ajustar la fuente de potencia de manera acorde, con los tips que mencionamos en la diapositiva anterior. También es preciso ajustar la fuente de potencia de modo que produzca las características volt-ampere apropiadas. El voltaje de circuito abierto estamos hablando, para el tamaño y tipo de electrodo que se usará. Después de esto, el trabajo se coloca en posición para soldar y, de ser necesario, se sujeta o afirma a la mesa. El arco se enciende golpeando suavemente la pieza de trabajo con la punta del electrodo, cerca del lugar donde se comenzará a soldar, y retirando de inmediato el electrodo hacia una distancia corta para producir un arco de longitud correcta. Otra técnica para encender el arco consiste en usar un movimiento de flotación similar al que se usa para encender un fósforo o cerillo. Cuando el electrodo toca el trabajo tiende a pegarse. El propósito del movimiento de golpe o de flotación es evitar eso. Si el electrodo se pega, es preciso despegarlo de inmediato, de lo contrario se sobrecalentará y los intentos por despegarlo de la pieza de trabajo solo lograrán que se doble. Hay que prestar cuidada atención en no generar chisporroteos o iniciar el arco fuera de lo que es el bisel. La técnica para volver a encender el arco una vez que se ha interrumpido varía dependiendo del tipo de electrodo. En general, la cobertura de la punta del electrodo se vuelve conductora cuando se calienta durante la soldadura. Hay técnicas específicas para volver a retomar el cordón de soldadura y realizar el correspondiente enganche en forma correcta. Dentro de las técnicas de soldadura para reiniciar el arco, se debe hacer cuanto antes que el electrodo se enfríe. El encendido o reencendido del arco se facilita mucho si el electrodo tiene una proporción apreciable de polvo metálico en su cobertura, ya que tales coberturas conducen la electricidad a temperaturas más bajas. Si se usan electrodos con cobertura gruesa pero no conductora, como en el caso de los electrodos 60-20, los de bajo hidrógeno y los de acero inoxidable, puede ser necesario romper la cobertura y la punta para dejar al descubierto el alambre del núcleo y poder reencender el arco con facilidad. Hay que prestar cuidada atención en esto y tratar de no dejar muy al descubierto el alma del electrodo. El encendido del arco, cuando se usan electrodos de bajo hidrógeno, requiere una técnica para poder evitar la porosidad de la soldadura en el punto donde se inicia el arco. Esta técnica, vamos a denominarla, consiste en encender el arco unos cuantos diámetros de electrodo más adelante del punto donde se dejó la soldadura. Después se retira el electrodo hacia atrás y se retoma en el punto donde se dejó.
Enseguida, como mencionamos, se regresa rápidamente el electrodo y se suelda normalmente. La soldadura continúa sobre el área donde se encendió originalmente el arco, volviendo a fundir cualquier glóbulo pequeño de metal de soldadura que puede haber quedado después de encender el arco. De la soldadura, el operador o soldador mantiene una longitud de arco normal, moviendo el electrodo uniformemente hacia el trabajo conforme el electrodo se va fundiendo la pieza. Al mismo tiempo, el electrodo se desplaza de manera constante a lo largo de la unión en la dirección de la soldadura para formar la franja. Hay varias técnicas para detener la soldadura o romper el arco. Una de ellas consiste en acortar el arco rápidamente y luego sacar el electrodo del cráter con un movimiento lateral brusco. Esta técnica se emplea cuando se va a reemplazar un electrodo agotado, en cuyo caso la soldadura continuará a partir del cráter. Otra técnica consiste en detener el movimiento hacia adelante del electrodo y dejar que el cráter se llene, retirando después el electrodo gradualmente para romper el arco. Cuando se continúa una soldadura a partir de un cráter, el arco deberá encenderse en el borde delantero del cráter, moverse de inmediato al lado opuesto del cráter y adelantarse lentamente para continuar con la soldadura. Así el cráter se llenará sin causar porosidad ni atrapar escoria. Esta técnica tiene importancia especial cuando se usan electrodos de bajo hidrógeno. En la imagen podemos ver una ejemplificación de cómo llevar el electrodo en la dirección de la soldadura cuando se desplaza hacia la izquierda. Podemos ver una forma perpendicular, una forma pulsada en la cual el electrodo se desplaza 10 grados en contra de la dirección de avance de la soldadura, y podemos ver otra forma en la cual se desplaza 10 grados en la dirección de avance de la soldadura. También en la técnica pulsada se puede ver cómo queda el arco en sí y su penetración, como así también en una dirección perpendicular y en una dirección en la cual se desplaza a favor de la dirección de la soldadura. Como podemos notar, cuando se desplaza en contra de la dirección de soldadura, la penetración es menor y se ensancha más el cordón. Para una soldadura perpendicular tenemos una penetración buena y un ancho de cordón normal. Y para una soldadura en el cual se lleve 10 grados hacia adelante a favor de la dirección de avance de la soldadura, podemos ver que el cordón se afina y la penetración también es mayor que cuando se lo desplaza 10 grados hacia atrás en contra de la dirección de avance. Dentro de las técnicas de soldadura podemos ver los diferentes zigzagueos que uno puede hacer para rellenar cordones. Estos serían cuando utilizamos un cordón recto, en forma espiralada, en forma de sierra, en forma triangular, en forma de onda cuadrada o en forma de doble J. Comúnmente en la jerga esto también se denomina lo que sería el peinado de la soldadura. Cabe aclarar que en soldadura vertical ascendente se debe llevar el electrodo en un ángulo entre 10 y 20 grados, evitando que no gotee el aporte. Llevar el arco constante y en altura y ancho bien parejo para evitar excesos o faltantes. En soldadura vertical descendente, en perfiles delgados planos, por arrastre o bajo mano, en dirección al ángulo de soldadura de 45 grados. Y de derecha a izquierda, en el caso de los zurdos, esto debe ser al revés. En uniones por puntos, la pieza es de muy bajo espesor. Previamente se debe preparar la pieza para luego soldar. Una cosa que es importante y cabe destacar, que se debe calentar la punta del electrodo antes de comenzar a soldar. Si el centro o alma del electrodo está desnudo de la punta sin revestimiento protector, al intentar soldar se nos va a pegar el electrodo. Si pasa esto, debemos raspar el alma del electrodo hasta que lo consumamos y lleguemos a la zona donde tiene el revestimiento protector. El revestimiento del electrodo protege el baño de fusión de la soldadura de la atmósfera. Protege que no entre el oxígeno y el hidrógeno y contaminen la zona de fusión. Si entra el oxígeno o el hidrógeno, estos contaminantes pueden generar diferentes deficiencias de la soldadura, oxidación de la soldadura y la zona afectada por el calor, además de generar porosidades.
Un tema clave que es muy importante son las recomendaciones para disminuir las tensiones residuales. Las tensiones residuales en las uniones soldadas se originan como consecuencia del aporte de calor que se realiza durante la ejecución de la soldadura y aparecen una vez solidificada el cordón y enfriada la pieza. Estas tensiones son autoequilibradas y además aparecen a la vez tensiones residuales de tracción y de compresión. Las tensiones residuales pueden mermar de forma considerable la capacidad resistente de la unión soldada. De hecho, las tensiones residuales que sean de tracción favorecen una posible rotura frágil del cordón de soldadura, reduciendo su resistencia a la fatiga. Por otro lado, las zonas sometidas a tensiones residuales que sean de compresión tienen tendencia a que aparezcan fenómenos de inestabilidad, reduciendo de esta forma su capacidad portante. Por último, generalmente las tensiones residuales llevan aparejadas también la aparición de deformaciones residuales que alteran significativamente la geometría inicial del conjunto. Para todo ello, antes de ejecutar una unión soldada, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones cuyo objetivo es tratar de limitar la aparición de estas tensiones residuales. Dentro de la soldadura a topes, las recomendaciones son que la unión deberá ser continua en toda su longitud. La penetración debe ser completa, para lo que se realizará la preparación de bordes y separación entre pieza adecuada, para asegurar una penetración total del cordón. Nos referimos a esto, a la luz del cordón, dejar bien las medidas del talón como lo especifica el procedimiento de soldadura. Con objeto de evitar concentraciones de tensiones, el acuerdo entre piezas de distinta sección debe ser gradual y suave, limitándose la pendiente en la unión a no más del 25%. Como norma general, para disminuir las tensiones y deformaciones residuales, se debe distribuir la soldadura lo más simétricamente posible. En general, no se deben hibridar las piezas a soldar. Se debe emplear el mínimo de material de aporte posible y cuando participe más de un soldador, ejecutar todos los cordones al mismo tiempo y, de ser posible, en direcciones contrarias. Otra de las recomendaciones muy importantes es realizar tipos o secuencias de soldadura que favorecen a reducir estas tensiones residuales. Tal es el caso de la soldadura de paso peregrino con un soldador, como se puede apreciar en la imagen superior, o la soldadura a paso peregrino con dos soldadores. En este caso, el soldador comienza a partir del punto 1, avanza hacia la derecha y el segundo punto avanza un poco más adelante en dirección contraria, y así sucesivamente en la tercera pasada, la cuarta pasada, quinta, sexta, hasta llegar a la décima. Como pueden observar, están detalladas las secuencias para realizar los diferentes tipos de paso peregrino para el caso que un soldador realice la costura. Pueden ver también las diferentes secuencias para el paso peregrino con dos soldadores. En el caso que se ejecuten soldaduras que se cruzan, estas son las consideraciones que son necesarias para reducir las tensiones residuales. En el caso de la figura A, se avanza desde arriba hacia abajo, y la segunda costura, que es perpendicular, se avanza de izquierda a derecha. Así se ejemplifican para el caso B, para el caso C y para el caso D. Dentro de la ejecución en ángulo o soldaduras de filete que se cruzan, estas son las formas correctas en el caso A y en el caso C de realizar la soldadura. Y también se ejemplifica la forma incorrecta de realizar dicho cordón. Comúnmente el golpe de arco se presenta con mayor frecuencia al soldar con corriente continua, en materiales magnéticos como el hierro y el níquel. Puede ocurrir también con corriente alterna en ciertas condiciones, pero estos casos son poco frecuentes y la intensidad del golpe de arco siempre es mucho menos severa. La corriente continua, al fluir por el electrodo y el metal base, crea campos magnéticos sobre la pieza, sobre los conductores, alrededor del electrodo, que tienden a desviar el arco del trayecto deseado. El golpe de arco puede hacer que la fusión no sea completa y haya un exceso de salpicadura, y puede ser tan severo que imposibilite
la reproducción de la soldadura. Podemos ver en esta imagen el momento que se genera un golpe de un soplo magnético cuando uno está realizando una soldadura bajo mano. Ahí se puede ver todos esos destellos, es lo que lo genera el golpe de arco o la desviación magnética. Y se puede apreciar aquí cómo queda la soldadura posterior al golpe de arco. Si el golpe de arco no es demasiado severo, hay varias medidas correctivas que pueden tomarse para eliminarlo, o por lo menos reducir la severidad. Quizás sea necesario tomar algunas de las siguientes medidas o, en su defecto, aplicarlas todas. Comúnmente, para reducirlo se deben colocar las conexiones con la pieza de trabajo lo más lejos posible de las uniones que se vayan a soldar. Si el problema es un golpe hacia atrás, coloque la conexión con la pieza de trabajo al principio de la soldadura. Si hay problemas por golpe hacia adelante, coloque la conexión con la pieza de trabajo al final de la unión que va a soldar. Sitúe el electrodo de modo que la fuerza del arco se oponga al golpe del arco. Emplee el arco más corto posible que se ajuste a las prácticas de soldadura recomendadas. Esto ayudará a que la fuerza del arco contrarreste el golpe. Reduzca la corriente de soldadura, suelde hacia una soldadura provisional gruesa o una pestaña de escurrimiento. Emplee la secuencia de soldadura de paso hacia atrás, cambie acá lo que pueda requerir un cambio de clasificación del electrodo o enrolle el cable de trabajo alrededor de la pieza de trabajo, en dirección tal que el campo magnético creado contrarreste al campo magnético que causa el golpe de arco. Vamos a hablar de la estabilidad del arco. Se necesita para realizar la soldadura que el arco sea estable, para producir así soldaduras de calidad. Los defectos como fusión inconsistente, escoria, agujeros de respiración o porosidades pueden ser el resultado de un arco inestable. Los siguientes factores influyen de manera importante en la estabilidad del arco. La manipulación del electrodo es uno de los factores que pueden llegar a afectar la estabilidad del arco. El voltaje de circuito abierto de la fuente de potencia, las características de recuperación de voltajes transitorios de la fuente de potencia, el tamaño de las gotas de metal de aporte fundido y escorias en el arco, y la ionización del trayecto del arco desde el electrodo al trabajo. Podemos ver en esta imagen las diferentes partes o nombres que se ven en una plancha a la cual se le realizó un bisel en B. Se puede ver lo que es el gap o lo que sería la luz de raíz, se puede ver la cara de la soldadura y lo que sería el talón de la misma. Llegamos al final del 7º capítulo, esperamos haya sido de su agrado y bueno, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal y dejarnos un pulgar hacia arriba o me gusta para ayudarnos a la difusión del video en la plataforma en la cual está subido. Muchas gracias, los esperamos en el último capítulo de esta serie denominada Soldadura Industrial, Introducción al Proceso SMAU. Muchas gracias, hasta luego.